Así es, Jocelyn, y vamos a conversar con Isidro Trujillo, abogado y notario público, acerca de las consecuencias legales y también esta problemática que genera en tanto niño que queda prácticamente en la orfandad. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Jocelyn hablaba que el sistema en su conjunto no está atendiendo el problema que es educacional, el problema que también tiene que ver con la protección hacia la mujer y la consecuencia que genera los femicidios cuando hay niños de por medio y quedan prácticamente en la orfandad. Uno, cuando el hombre decide quitarse la vida posterior del femicidio, y dos, también cuando obviamente es capturado y expuesto a la orden del judicial. Doctor, ¿cuáles son? Primero hablemos acerca de las consecuencias legales, cómo se debe de tratar el tema de la violencia hacia la mujer y del femicidio, y posterior abordamos el tema de la situación en la que quedan los niños. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me da de dirigirme al país, al mundo entero también. El tema de violencia lo hemos abordado bastante y se ha abordado en los medios de comunicación, especialmente Canal 10. He visto cómo le ha dado énfasis a ese tema para tratar de crear un sistema de protección hacia las víctimas con la educación, porque no hay mejor cosa para lograr un objetivo que con la educación. A medida que nosotros vayamos dejando eso que decía la licenciada Jocelyn hace poquito, ese arraigamiento de antaños que tenemos por el patriarcado que hemos vivido y el machismo, vamos a ir nosotros logrando los objetivos, que es hasta que ya no existan víctimas mujeres, que no mueran las mujeres de manos criminal de su propia pareja. Debemos de cuidar a las mujeres, debemos de protegerlas, pero eso lo vamos a hacer cuando invirtamos en educación, y todos los actores, no solo el gobierno, sino que todos los actores, la iglesia, los actores sociales, las comisiones de paz en las comunidades, y todos nos involucremos a lograr un solo objetivo. ¿Qué establece la ley contra la violencia hacia la mujer que se debe de hacer contra una persona que está siendo acusada por violencia? Bueno, la ley establece diferentes tipos de sanciones por el tipo de conducta también. Por ejemplo, cuando se trata de violencia patrimonial hay una sanción. Cuando se trata de violencia física hay un tipo de sanción. Existe la violencia psicológica que se crea en la mujer, y el sometimiento de la mujer al ciclo de violencia. También hay diversos tipos de sanciones para ese tipo de conductas que se cometen. Pero ya hablando del Código de Familia, con relación a las consecuencias que se generan producto de un acto extremadamente violento como es la muerte de una fémina, debo decirle que esos niños que quedan prácticamente en la orfandad tienen también la oportunidad de ser asistidos. El Código de Familia en su artículo, la ley 870, que es el Código de Familia, en su artículo 267, establece lo que le llama la autoridad parental. Describe la autoridad parental a lo que se le llama aquí la relación padre-madre, hija o hijo. Entonces, y dice que la autoridad parental es el conjunto de derechos y obligaciones que asumen los progenitores para con los hijos respecto a ellos mismos, valga la redundancia, y respecto a sus bienes. Pero en ausencia, dice el artículo 269, también en ausencia de los padres, entonces hay otros que asumen esa autoridad parental, que es ese tipo de relación, siempre y cuando el menor sea menor, valga la redundancia, no haya tenido, no haya cumplido sus 18 años de edad y no haya sido emancipado. Ahora, esto, ¿en quién recae entonces la autoridad parental cuando los padres faltan? Los abuelos, abuelos, o el que esté responsable de la familia. Pero vámonos al extremo de los casos, incluso la representación legal, que una cosa es la autoridad parental, otra cosa es la representación legal, es decir, la disponibilidad que tengo yo para representar a un hijo, es como un poder legal. Entonces, esa representación legal también es asumida por quien tiene la autoridad parental. Pero a falta de ellos, que se entiende, la falta de ellos no solo la muerte de uno o de los dos padres, sino que su simple ausencia, el alejamiento de los padres, o
cuando también se ha perdido esa autoridad parental mediante una sentencia firme por una sanción penal que se puede perder, o cualquier otra circunstancia, hace que se pierda la autoridad parental. Y en vista de esas condición, entonces la ley establece quiénes asumen la autoridad parental, y incluso el cuidado y crianza, que es muy diferente, y también lo que es la representación legal. El artículo 270 dice que, ya estando en el caso de los extremos, por ejemplo, cuando no hay un abuelo que asuma, esos niños que quedan abandonados, que quedan en la orfandad completamente por desaparición de los padres, o que son declarados discapacitados o declarados incapaces, entonces dice que la Procuraduría Nacional de la Familia asume la representación legal en todas sus instancias respecto de ese niño y de sus bienes. Entonces, automáticamente el Estado asume una responsabilidad, dice el Código de Familia. Y el cuidado y crianza también lo asume el Estado a través del Ministerio de la Familia, porque el artículo 271 así lo dice: asume el Ministerio de la Familia temporalmente el cuidado y crianza de esos menores o de esos declarados incapaces o los discapacitados, mientras se le logra a través de un proceso asignar a un hogar sustituto. Ahora, en este proceso el Estado, además del cuidado y crianza, o dentro del cuidado y crianza, se toma en cuenta también, o se establece en el Código de la Familia, el que se le dé asistencia psicológica a los menores. Esto lo traigo a colación porque hace algunas semanas supimos de un caso en donde un niño lamentablemente decidió quitarse la vida en un centro de protección. Entendemos que él también fue víctima de una situación de violencia dentro de su hogar, y asumimos que se debe precisamente a circunstancias como esta. En este caso, ¿es el Estado quien debe dar seguimiento psicológico a los niños víctimas de violencia? Sí, el Estado asume la responsabilidad, y el Código de Familia dice que cuando asume el cuidado y crianza, no estamos hablando de darle el alimento a los niños. Cuidado y crianza, estamos hablando del cuidado específicamente y el buen desarrollo del menor en todo el sentido de la palabra. El desarrollo físico, el desarrollo alimenticio, el desarrollo psicológico, todo tiene que velar, el desarrollo emocional, la educación, todo eso lo asume. Cuando decimos cuidado y crianza, estamos hablando de todo lo accesorio a lo que tiene que ver con la palabra cuidado y crianza. Entonces el Estado se asume realmente esa responsabilidad. ¿A través de quién? A través del Ministerio de la Familia, mientras no se le nombra un hogar sustituto. Ahora, cuando el Estado decide llevar a estos menores a estos centros de cuidado y atención, indistintamente si son privados o del Estado, ¿también debe permanecer en seguimiento? Sí. Es que estos centros son vigilados por el Estado, porque son centros que están adscritos al Estado para efectos de dar un buen servicio en el sentido de lo que persigue el Estado, que es el buen desarrollo psíquico, físico y psíquico de los menores que están siendo víctimas, que han sido víctimas, y como consecuencia desde ya tienen que ser tratados por una patología que ellos están viviendo psíquica, que no es una patología física, que no tienen que ser tratados médicamente, pero psicológicamente por su patología deben de ser sometidos a tratamiento. Tenemos una llamada que me gustaría le diéramos paso. Muy buenos días, por favor recuerde escucharnos a través de su teléfono y bajarle el volumen a su televisor para que tengamos una comunicación mucho más fluida. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta o su comentario? Discúlpeme, soy Mauricio de acá de la ciudad de Matagalpa. Quería ver que quién vigila el cuidado de esos niños en el Ministerio de la Familia, porque fíjense que aquí en Matagalpa tuve un niño en las aldeas y era maltratado. Tuve que sacarlo, ¿verdad? Y entonces supongo que el Ministerio de la Familia debe tener a alguien que esté vigilando que en realidad las profesoras o tías, como le llaman, no maltraten a los niños. Gracias y espero seguirlo viendo. Bien, yo mencioné hace un momento de que quien ejerce el cuidado y crianza temporalmente es el Ministerio de la Familia, pero quien ejerce la representación legal de esos menores víctimas de violencia y que están determinados como huérfanos o discapacitados es
la Procuraduría Nacional de la Familia, que obviamente es la misma Procuraduría General, pero tiene una dependencia especializada para ejercer la representación de esos menores. En este caso planteado, él podría asistir a estas organizaciones, Claro, a estos organismos del Estado para interponer la denuncia, considerando que obviamente es un centro que debe de estar regulado bajo el Código de la Familia y por el Estado. Claro que sí, específicamente, y yo le sugiero que si tienen conocimiento debe ir a la Procuraduría Nacional de la Familia, que se encargue de vigilar el buen desarrollo físico y psíquico de los niños sometidos a estos centros de rehabilitación para efectos de traerlos a la sociedad como buenos y dignos hombres de futuro. Ya para finalizar, doctor, los niños que quedan en la orfandad cuando la mamá es asesinada y el hombre es llevado a la cárcel, ¿bajo quién queda? Si tiene, por ejemplo, abuelos, si tiene, por ejemplo, tíos, ¿quedan inmediatamente en poder de estos parientes cercanos? Orden de prelación, dice primero el artículo 267, los abuelos, abuela o abuelo, orden de prelación. Después viene cualquier familiar que ejerza la representación de una familia. Entonces, pero eso lo tiene que pedir judicialmente también, porque esta consecuencia o este nombramiento de ejercer el cuidado y crianza, la autoridad parental, debe ser asignada por un judicial a través de una sentencia. Entonces no es así nomás, solo decir yo agarro a este niño y esta no, tiene que demostrarse que existen las condiciones para poder Tiene que ser todo crecer. Un curso legal. Todo un proceso legal. La autoridad parental es declarada judicialmente, excepto los padres que por el simple hecho de ser progenitores tienen esa autoridad parental y la ejercen mancomunada. Cuando uno falta, le ejerce quien está asumiendo esa responsabilidad. Excelente, muchísimas gracias por estar aquí abordando este tema tan importante para todas las personas que nos están viendo. Nosotros nos encontramos aquí en el estudio bastante contentos porque el día de hoy vamos a reestrenar uno de nuestros segmentos. Estoy hablando de Rutina con Sabor. Ya se encuentra para ello preparada Odili Vargas y muy bien acompañada. Adelante, Odili.